Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar en una edición más de Ex Libris. Y en esta ocasión tenemos el gusto y el placer de presentar el primer libro poemario de Beth Guzmán. Y bueno, en esta tarde nos acompañan Valentín Eduardo y la autora. Pero antes de comenzar con la presentación, quisiera leerles un poco acerca de nuestros invitados. Valentín Eduardo, originario de Culiacán, Sinaloa, es esquizofrénico profesional desde 2010, poeta y ensayista, licenciado en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato. Ha publicado los libros Día Serio, de Crisalia Ediciones, de poesía, y La otra herencia de Borges, imagen de autor y ethos discursivo para el periodo 1974-1981 por la Universidad de Guanajuato, de ensayo. Ha colaborado en revistas literarias, medios electrónicos tales como Discapacidades, Cardenal, Los Demonios y los Días, Delirio, Página Salmón, Golfa, entre otros. Becario del Festival Cultural Interfaz en 2018, coordinador del Laboratorio de Creación Literaria Golfa en Guanajuato de 2018 a 2019 y actualmente cultiva germinado en una granja de pollos. Por otro lado, Beth Guzmán es originaria de Tepatitlán, Morelos, Jalisco. Es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, poeta, promotora de lectura, docente, traductora y correctora. Tiene publicaciones tanto de creación, ensayo e investigación en revistas digitales nacionales e internacionales. Fue becaria Interfaz en el 2018 y ha participado en encuentros de escritores en diferentes estados del país y en la UNICAM Brasil, además de colaborar en la organización de eventos de investigación y arte. Pertenece al colectivo de poesía Univicables. Su primer poemario, Raíces, acaba de ser publicado en ediciones El Viaje en 2020. Y bueno, bienvenidos y te cedemos la palabra a ti, Valentín. Muchas gracias por leer La Semblanza, muchas gracias por la invitación también, especialmente a Beth. Para mí es un gusto estar aquí presentando el libro de una poeta que, además de ser mi amiga, la admiro mucho. Desde que nos conocimos en 2018, allá en Guanajuato, cuando yo estaba de intercambio en Puebla, mm, ha sido una fortuna para mí el tener la oportunidad de leerla, de escucharla esa primera vez y después de leerla a lo largo de los años ya. Y pues me da muchísimo gusto estar ahora como pequeño colaborador en un momento tan importante de la vida de todo escritor, que es el primer libro. Um, yo no sé si Beth lo considere como un paso muy significativo en la realización del proyecto de una obra, pero para mí, que también pude publicar mi primer libro el año pasado, significó sí como un corte que me ha permitido pensar desde cero otra vez la poesía y también sentir que un peso encima que venía ya cargando desde hacía algunos años de querer publicar mi primer libro y no encontrar la forma, pues se quita de encima. Entonces me da muchísimo gusto estar aquí. Um, y pues quisiera yo preguntarte, Beth, antes que nada, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu vida en pandemia? La publicación de un libro en estas condiciones, ¿cómo ha sido para ti? Muchísimas gracias. Ay, pues con eso iniciar dándoles las gracias a ambos, a Elisa, a Diana, por toda la gestión y la invitación que nos hace el IBEC y todas estas cuestiones que acercan nuestro trabajo a todos, ¿no? Y eso es fenomenal. Esta creación de vínculos, de formar una comunidad, es invaluable y eso siempre te lo he admirado y eres una chidísima para todo esto, ¿no? Entonces, muchas gracias.
Gracias por todo, te quiero mucho y te admiro. Y también te quiero mucho y admiro, Vale, es genial poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por también aceptar presentar el, el, el poemario, mi hijo. Sí, coincido contigo, Val. Ay, la verdad es que fue todo el mundo se inició. Es un peso que tú no sabes, cargas hasta que lo ves realizado, ¿no? O sea, como esta ansiedad y esta tensión de ya está por salir, llevo 4 años trabajándolo, más todo el año de edición, ¿no? Entonces, ahorita te podría contestar que estoy disfrutando como estas mieles de todo lo que trabajé hace muchos años, porque pensarlo, repensarlo, escribirlo y luego después la corrección y decir es que sí, es que no, pues fue un proceso bastante arduo, ¿no? Y luego el trabajo colaborativo con la editorial, con Ediciones El Viaje, que hizo un libro precioso. Y luego el trabajo con Jan Castellán, que se encargó de la portada y que yo estoy enamoradísima de ella. Y luego el prólogo, es decir, como todos estos trabajos que se vinieron dando y que justamente fueron pues a mediados del año pasado, empezaron incluso como, sí, más o menos como mediados y culminaron el fin de año pasado. Pues fue bastante importante, ¿no? Porque también fue un cierre de procesos de vida. Digo, no me corté el cabello, me creció, al contrario. Entonces, lo que hice fue publicar mi libro, ¿no? Que no se hubiera dado sin todo el apoyo de mi familia, ¿no? Sin todo el apoyo que he recibido también de mis lectores, ¿no? Que déjenles cuento algo muy bonito para mí, ya se vendió todo el tiraje que yo compré, ¿no? Fue un libro que autogestionado, autofinanciado, ¿no? Entonces estaba yo como, aquí en casa estuvimos un poco nerviosos cuando llegaron los libros, así por completo, era como, sí, ya llegaron, ya están aquí, ¿qué voy a hacer para vender tanto, no? O sea, ¿cómo le voy a hacer para que esto salga, no? Y fíjense, ya, de hecho, los que tengo ahorita conmigo son que volví yo a surgir un poco, ¿no? Porque no es una reedición, pero ya de los mismos que tenía la editorial, también por ahí ya pedí más, ¿no? Porque incluso ya los terminé. Y eso me hace ahorita muy feliz. Estamos ya de vacaciones, hoy estoy como el inicio, así que también estoy un poco más descansada, soy maestra, entonces imagínense, ¿no? Revisar tareas de chiquillos en Classroom no está tan chido, ¿no? Disfruto mucho dar clases, pero los procesos administrativos de entregar reportes, de entregar retroalimentaciones, pues es muy cansado, ¿no? Imagínense, yo tengo a mi cargo como 500 alumnos. Es una cuestión como que me trae vuelta loca y que lo coordiné un poco con estas cuestiones del libro. No sé cómo, muchas gracias a toda mi familia porque me aguantó insoportablemente estos meses, pero les digo, ahorita estoy bien chida, estoy bien relax, estoy disfrutando de estas presentaciones, ¿no? Que también son un espacio bien importante para hablar de mi trabajo, ¿no? Así que sí, estoy bien, bien contenta y bien feliz. Sí, bueno, yo quiero decir también algo acerca de tu libro, porque, eh, bueno, a mí me llegó casi 2 meses después de que lo pedí también, pero cuando lo leí realmente creo que fue algo muy conmovedor porque lo sentí muy íntimo. De alguna manera yo sentí que estaba platicando contigo, o más bien tú estabas platicando conmigo y por eso la otra vez te escribí que te tenía aquí junto, ¿no? O sea, cuando te leí, porque realmente hiciste un trabajo, bueno, yo quiero que nos platiques un poco de tus raíces y por qué estas raíces. Mm, Creo que porque, bueno, los dos poemas, el que abre y el que cierra, me parecen como que sí me gusta todo lo que hay dentro y todo lo que hay después, pero yo me quedaría solamente con ellos dos, ¿no? Para mí son como lo que quería decir exactamente, ¿no? Todo este peso que yo cargaba, que cargo quizá incluso, ¿no? Acerca de dónde vengo, a dónde voy, quién soy. Eh, yo pienso que mis crisis existenciales que se dan en la adolescencia no se dieron en la adolescencia realmente, se dieron
en mis veintitantos, cuando iba a terminar la carrera, cuando tenía algo que no quería realmente y darme cuenta de que quería, por ejemplo, irme a Brasil, de que quería vivir acá en Guadalajara, de que quería seguir escribiendo, ¿no? Darme cuenta, verbalizarlo y decir, ok, esto necesito, esto quiero, pues fue un proceso bastante duro, por decir algo, ¿no? Romper o más bien, no romper, pero sí ver la complejidad que eres, ¿no? De lo que te viene construyendo, de lo que quieres ser, como todo este prisma de no saber realmente dónde estás parado, fue importante, ¿no? Y habitar la duda de quién era también fue un proceso importante, ¿no? Porque yo quería saber, ¿no? Quién era, a dónde iba y no podía, ¿no? Era una constante duda. Entonces, sentirme cómoda con mi propia incomodidad, creo que fue el detonante para este libro, ¿no? Y les digo, en estos dos poemas, para mí, es esa incomodidad, es ese peso que tienen mis raíces, ¿no? Que al final de cuentas no, no las quiero cortar, ¿no? O sea, todo de donde yo vengo fue un proceso de no quererlas cortar, ¿no? Porque al final era como, ay, al principio era, no quiero esto, quiero otra cosa, ¿no? Fui a otra cosa y dije, tampoco, ¿no? O sea, no es como lo que yo quería, no es lo que yo esperaba, entonces esa mediación está ahí, ¿no? Y es parte de lo que es raíces. Valentín, ¿quieres decir algo? Yo quisiera hacer nada más como un comentario, que es lo, digamos, mm, muy importante para mí y creo que es muy importante para los lectores. ¿De quién es Raíces? ¿Es de la poeta Beth Guzmán o es principalmente de quien lo lea? Ay, qué bonita pregunta. Justo ayer tuve una charla con Melina Ruiz. Ella la conocí por un taller de la revista Reverberante. Saludos, Pepe, para que nos des más trabajo. Y justo me hacía la pregunta, ¿no? Porque ella hizo una reseña preciosísima, búsquenla, ella es booktuber, la física de los libros, y me hizo el grandísimo favor y honor de hacerme una reseña de Raíces, es la primera que tengo del libro. Y me dice, bueno, justamente decía eso, ¿no? Que ya sentía, me pedí incluso un tanto de disculpas porque es que yo me apropié de tu texto, ¿no? Hay un poema que a ella le resonó bastante, que es que yo necesitaba leerlo en este momento, ¿no? Y justo tu pregunta viene ad hoc porque era lo que platicábamos. Sí, era algo que yo necesitaba escribir, Raíces es un libro que me pesó y que necesitaba y que quería sacarlo, decir cómo me sentía, pero el lector siempre lo va a completar, ¿no? Que mis lectores me escriban y me digan, ¿sabes qué? Me encantó esto, me reflejé en esto. O sea, que Elisa me diga que se sintió apapachada por mí, ya sabe cuántos kilómetros de distancia, estamos muy, muy lejos. Imagínense todo lo que representa para mí, ¿no? Incluso los comentarios críticos, ¿no? No solo de felicitaciones, me fascinan porque tengo, pues una chica también, Interfaz, Lili, se lo envié, ella es de Colima, es otra poeta también, genial. Y justo ella me decía, ay, me gustó mucho, pero mira, creo que estos son poemas muy trabajados, estos no son tanto y se les nota, ¿no? Como esta cuestión de, hay un pequeño cambio en mi ritmo, o sea, y esas mismas cuestiones yo creo que Raíces es de quien lo lea, de verdad que sí, y eso me hace completamente feliz porque me comparte, ¿no? En este sentido. Y sonará como bien, no sé, un tanto egocéntrico, pero para mí es un regalazo que alguien lea, ¿no? Porque sí, yo creo que la poesía es el género más honesto que se tiene en la literatura, pero por lo tanto es el que más cuesta trabajo, ¿no? Porque eh, es hablar desde un yo. Pues no, eso es aterrador, ¿no? Y decir, ay, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir? Así es como yo, imagínense, no estoy mostrando ahí mi víscera y pues es un tanto aterrorizador, pero conforme va llegando esas cuestiones de que alguien me diga que se reflejó,
en lo que yo escribí, no, para mí es una ganancia enorme, ¿no? Yo creo que ya Países ya no es mío y eso me alegra, me encanta que no sea mío, que sea de quien lo lea. Pues fíjate que en eso nos parecemos mucho, Bet. Yo también creo que la literatura es de quien la lee, que uno se esfuerza por hacer el mejor poema, el mejor texto, pero al final de cuentas, si de verdad es literatura, ya no te puede pertenecer, especialmente si es poesía, porque la poesía está ahí para conectarnos, para que no estemos solos en el mundo. Aunque sea una escritura del yo, ese yo ya deja de ser tú solamente y se convierte en un yo plural, un yo colectivo incluso, que yo creo que, no sé cómo lo veas tú, pero para las lectoras, especialmente para el público de mujeres, para mujeres que buscan leer mujeres, me parece que tu libro es muy, muy importante para la creación de lazos y de comunidad, especialmente en un momento histórico como el que vivimos actualmente, donde las lucha feminista se enfrenta a una resistencia del sistema muy dura, muy fuerte, y hay poemas de denuncia en tu libro. No sé si te gustaría leer alguno o prefieres que yo lea alguno como tú gustes. Tú dímelo. Ay, sería bien que leyeran mis poemas, eso me encantaría, que leyeran los que más les gustan, sería perfecto para mí, ¿no? Vayan ahí viendo. Pero sí, creo que la palabra importante aquí es la colectividad, ¿no? La comunidad. Yo considero que desde hace unos años tengo este statement político de decir, quiero leer mujeres, quiero saber de más mujeres que escriben a mi alrededor. Sí que escribieron, pero creo que ahorita lo virtual, la cuestión digital nos abre una puerta enorme para conocer mujeres, poetas, narradoras, dramaturgas, contemporáneas, ¿no? Ensayistas. Así que utilizo como todas estas herramientas que nos dan, ahí no se publican alguna antología y yo voy a verla, ¿no? Por cierto, descárguense Novísimas, ahí están también otras chicas súper geniales. Y todo este material me encanta porque es posible también tener un contacto más o menos directo con las escritoras, ¿no? Y preguntarles acerca de su obra y preguntarles acerca de sus procesos creativos y de cómo se sienten al estar en pues en una situación, en un sistema donde siempre vamos a estar jodidas nosotras las mujeres, ¿no? Y como creadoras incluso más. Entonces, el asunto es que formas siempre vínculos, ¿no? Y no es un asunto como tan superficial como parecería, porque esos vínculos se tienen que cuidar, ¿no? Mire, nosotros tenemos años conociéndonos y somos comunidad, ¿no? Y no es porque nos comentemos y demos like en una foto, ¿no? Sino porque retroalimentamos nuestro trabajo, porque nos estamos leyendo, porque decimos, nos estamos compartiendo incluso, ¿no? Tú haces algo y en un clic te comparto y tú no sabes que de lo que yo comparta llegue a alguien que lo necesita, ¿no? Entonces, cuidar tus lazos, cuidar mis lazos desde lo anuncio desde yo ha sido una cuestión fundamental, ¿no? Con mis amigas, con las creadoras, con las que no son creadoras, ¿no? O sea, con los lectores, con los escritores, o sea, en realidad tratar de que todos los vínculos que yo cree tengan un sentido y un valor, ¿no? Cuidarlos de una misma manera para que eso también se note en mi trabajo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, es eso. Y sí, me encantaría que leyeran algunos de los poemas de ustedes dos, estaría bien, bien genial. Sí, pues Valentín, si quieres empezar tú. No me quiero acaparar como la palabra. A mí me gusta mucho hablar, pero no sé si tú quieres empezar por yo haber hecho el comentario anterior. Ok, vale. Bueno, voy a comenzar con uno de los que
En una tercera lectura, porque la poesía es para releerse, me llamó mucho la atención. Se llama Asalto. Las onomatopeyas no sirven, no alcanzan. La pistola hizo pum, o clic, o bang. Luego entonces, la pistola es onomatopeya. Pero las onomatopeyas no existen, nomás representan. Un atraco a mano armada de madrugada, un taxi que se frena y abre las fauces y escupe a un topo que solo ve en las sombras. No hay nada, solo el sonido, que se volvió inaudible, como la súplica, como el castigo. El sonido fue real. Prueba de ello es el botecito que se fue a estampar en el suelo. La vida real es eso que pasa mientras entregas el celular y una parte de tu vida. Mientras huyen y tú corres en sentido contrario. Mientras llegas a casa con ganas de sentirte segura, con la certeza de ya no serlo nunca más. ¿Qué hubiera pasado si la pistola escupe y yo me llamara Mariel? O Javier, o Marco, o Daniel. O Mara Castillo, o quien sea que tenga rostro. La gente no solo se muere a suspiros. Me habrían sepultado, alegando crimen pasional o posesión de droga y delincuencia organizada. No me sepulten, soy claustrofóbico. Aquí soy hombre para sentirme más seguro, pero no es cierto. Pasa aquí y pasa allá. No es cierto, nunca lo fue. Locura, todo el tiempo. Si, Beth, quisieras ahondar un poquito en el poema, no sé, decirnos algo, lo que tú gustes, no necesariamente de inspiración, sino incluso hablar un poco del tema que tocas, que pues es tan común a las mujeres y en general a todas las personas que andamos por la calle, ¿no? Pero me parece especialmente, o sea, uno de esos poemas iluminadores que solo una mujer, por experiencia propia, puede escribir. Y te lo digo con todo el respeto y toda la admiración que siento por ti. Y también porque tocas fibras sensibles en un lector como hombre también, que ve la diferencia de las condiciones, ¿no? Yo jamás he salido a la calle con ese miedo que puedo leer en tu poema. Entonces, no sé si gustarías hablar un poco de uno u otra cosa. Fíjate que en las discusiones que hemos tenido no habíamos tocado ese poema. Yo estaba como muy insegura todavía de cuando decidí mostrarlo, pues, que tuviera cabida en Raíces, porque el asalto fue totalmente real. En todos los años que tenía viviendo aquí en Guadalajara, no, sí me habían pasado cosas como bastante horripilantes, ¿no? Por ejemplo, que alguien me tocara en el metro, que yo ver que alguien la asaltaban, ¿no? Pero jamás pues me había tocado un asalto a mano armada, ¿no? Como el que me pasó hace unos años, justo porque yo vivía en el centro, justo en el centro de Guadalajara. Entonces es una de las zonas más peligrosas de aquí de la ciudad, o bueno, por lo menos de Guadalajara. Y entonces yo salía a las 5 de la mañana porque era mi último semestre en la facultad y estudiaba y trabajaba, ¿no? Trabajaba en Tepa. Entonces los martes salía a las 5 de la mañana para llegar a la central camionera y poder ir a Tepa a las clases, ¿no? Entonces, justo ese día recuerdo que salí 10 minutos antes de lo que debería haber salido. O sea, me salía 5:15, 5:10. Y no había nadie en la parada donde usualmente tomaba el camión, ¿no? Estaba oscurísimo y recuerdo que ni siquiera estaba como tan al pendiente porque estaba solo, ¿no? Al final de cuentas, no vi el taxi que se estacionó enfrente de mí y que abrió, ¿no? Y que lo peor es que el taxi se quedó, ¿no? Salió alguien a amenazarme, a amedrentarme con una arma, a pedirme un celular. O sea, yo ni siquiera, en un fragmento de segundo, me pidieron el celular. Yo traía en mi mochila una laptop que ni siquiera era mía, era de mi hermana, toda mi quincena,
todas mis tarjetas y justo lo que me pedían era un celular que había venido de Brasil, todo con toda la pantalla quebrada, no servía, se apagaba. Era la cosa más ruin que te pudieras imaginar en un celular, ¿no? Ya inservible. Pero yo no pensé en nada de eso. Cuando alguien se bajó de un coche y el coche permanecía ahí con la puerta abierta, lo último que yo hubiera pensado era que me iban a pedir ese celular. Yo pensé que me iban a pedir, ¿no? Entonces, contar esto, porque, o sea, después de que pasó, yo no podía pasar por esa esquina, ¿no? Yo tenía que dar vuelta porque mis pies automáticamente me dirigían a otro, ¿no? Como un instinto en mí me decía, no vuelvas a pasar por ahí, ¿no? Me pidieron el celular y se fueron, ¿no? En cuestión de menos de 5 minutos, yo ya estaba corriendo por el lado contrario a mi casa, ¿no? Llegué empapadísima de sudor, parecía como si me hubieran echado un balde de agua. Y lo único que podía hacer era llorar, ¿no? O sea, llorar histéricamente hasta que me calmé. En ese entonces yo vivía con mi hermana. Y pues ahora hablarle a mis papás, hablarle a todo el mundo que no, pues que lo único que me habían hecho era quitarme el celular, ¿no? O sea, milagrosamente solo fue eso. Pero en un mundo en el que vivimos, en un México, en un Guadalajara en el que yo vivo todavía, sé que fui afortunada. Sé que muy probablemente estaba alguien aprendiendo a robar, ¿no? Porque fue lo único que me pidió y en mi momento. Pero que muchas, 11 mujeres al día, no tienen esa suerte que yo tuve. 11 mujeres al día sí las meten a un taxi. Sí las matan en su propio hogar, ¿no? Entonces, darme cuenta de ello fue una cosa que te hace ver la violencia que nos atraviesa a todas, a todos, a todes, nos atraviesa, ¿sí? Claro. Y es necesario nombrarla y es necesario hablar de ella, pero como bien dices, Val, o sea, no es lo mismo que ustedes salgan a la calle, ustedes hombres, a que nosotros salgamos a la calle, ¿no? Yo tengo un taser, yo tengo una pimienta que siempre llevo conmigo, ¿no? Porque hay una memoria histórica que si no te ha pasado, la compartes de todos modos, ¿no? Ahora entiendo, por ejemplo, a mi mamá preguntándome histérica dónde estoy, ¿no? Porque no contestaba el teléfono cuando recién me fui a vivir a Guadalajara, ¿no? Porque yo no sé si a mi mamá le pasó algún día. Sí la asaltaron, la han asaltado aquí en Guadalajara, ¿no? Pero yo no sé si, por ejemplo, ahora lo pienso con mis hermanas, ¿no? Mi hermana estuvo acá viviendo también un tiempo, la menor, perdón, la que sigue de mí. Y entiendo por qué la menor jamás quiere venir acá, ¿no? O sea, estas cuestiones que compartimos como mujeres y que nos hacen formar vínculos que no deberían de haber existido por estas cuestiones, ¿no? Pero están ahí. Ahorita que hablábamos sobre violencia, justo al ratito, tengo una sesión con una tallerista que se llama Nidia Pando, de Guadalajara también, pero ella y todo el grupo que estaba platicando sobre literatura feminista, pues imagínense, ¿no? Sufrió un atentado, una extrema violencia y un abuso sexual porque unos tipos se metieron al Zoom, empezaron a masturbarse en frente de las chicas y a mandar mensajes violentos en el chat. Uno pensaría que no pasa, que está bien lejos, que no existe, que hasta que te llega te toca, ¿no? Y justo este sentir no debería ni siquiera ser cuando te llega y te toca, ¿no? O sea, no deberías de preocuparte por personas desaparecidas hasta que alguien desaparece, no debería de pasar, ¿no? Deberíamos tener todo el mundo un grado de empatía hacia el otro, ¿no? Hacia la otra, precisamente, porque que desaparezcan 11 mujeres al día no es nada más que terrorífico y rabioso, ¿no? Entonces, no pretendo con mi poema abarcar otros sentires. Yo no doy voces a otras mujeres, ¿no? Yo me doy a mí misma mi voz. Y era eso, o sea, asalto viene de ahí, de una experiencia propia, que ojalá nunca hubiera existido, ¿no? Pero que existió y que está ahí, ¿no? Y que
El otro día, ya, discúlpeme que me extienda un poquito, tuve una clase con chicos acerca del 8M, del 9M, con mis alumnos, y platicábamos acerca de la violencia, ¿no? Que sí, a nosotras nos matan, nos desaparecen, a ustedes no los dejan llorar, no les dejan, siempre hay un grado de competición increíble entre los hombres. Y estábamos pues hablando sobre estas cuestiones y una chica me hace una pregunta que a mí me quebró, ¿no? Jamás en mi vida me había pasado y me preguntaba, bueno, maestra, ¿de qué me sirve a mí nombrar la violencia? Si eso no permitió que la sufriera, que viera a mis compañeros morir enfrente mío, ¿no? Que yo tuviera que tener un montón de experiencias traumáticas y violentas en mi vida. Y yo no supe qué responder, ¿no? O sea, lo digo abiertamente como maestra, como ser humano, como poeta, yo no supe qué responderle a mi alumna. ¿De qué sirve nombrar la violencia y hacer un poema que te toque y hacer un poema bien bonito? Pero si al final de cuentas eso no me exime de que al rato que salga a la calle me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Después, ya reflexionándolo un poco y asentando mis emociones, creo que sí es necesario nombrar la violencia. No tiene un fin próximo, es decir, no hay una utilidad, ¿no? en nombrarlo de manera próxima y de manera sumamente pues rápida, ¿no? Inmediata. Pero creo que la tiene de manera posterior, ¿no? Es decir, alguien que me pueda leer en unos años va a decir, esto no está bien, ¿no? Esto ya no debe de pasar y yo voy a hacer mi granito de arena para que pase, ¿no? A lo mejor es bien idealista, a lo mejor es bien esperanzador, pero es de ahí de donde me agarro, cuando siento que todo se me viene abajo. Y ya, nos pusimos bien tensos siempre. A lo mejor hay que cambiar de tema. No sé, ¿qué opinan ustedes? Pues en cierta forma es algo de lo que yo también quería preguntar, ya se me adelantaron, que es cierto, una frase que escribió Jean Castellán en la reseña del libro es exceso presente. Creo que eso es lo que caracteriza en sí todo tu poemario, ¿no? En ese sentido, en lo que nos estás diciendo, que tanto las situaciones de violencia, tanto de género, tanto la situación de violencia en general, hombres, mujeres, niños, madres, padres, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, salir con el miedo a la calle y la incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder, qué no va a suceder, y que en cierta forma yo creo que por eso muchos están sintiendo suyo también este poemario, porque estás expresando de alguna manera cosas que todos, todas hemos vivido, ¿no? Eh, y bueno, yo también, yo quiero leer un poema que no tiene que ver un tanto con la violencia de género, pero sí es un poema que a mí me gustó, que me atrajo en el sentido de que estoy leyéndoles hoy precisamente, porque ahora no está nada más estas cuestiones de nosotras como mujeres o como personas con el miedo de salir a la calle y, y sentir esa inseguridad, ¿no? Que también tener la inseguridad de ser uno mismo, ¿no? Como tú lo mencionas, en el sentido de que tú empezaste a tener tus crisis existenciales ya cuando saliste de la universidad y empezaste a vivir como más cosas, ¿no? Realmente, pues creo que todos nos preguntamos alguna vez también cuál es nuestra identidad, quiénes somos nosotros, para dónde vamos, ¿no? No importa, creo que la edad en la que tengas, y no está mal tampoco cuando las estés experimentando. Y en cierta medida, pues muchas mujeres tenemos ese problema, ¿no? Aspectos de la autoestima, aspectos de cómo nos hace sentir el otro también, ¿no?
Entonces, en este sentido, bueno, yo quiero leer un poema que se llama Colección y bueno, dice así. Retumba tanto el silencio en mis dientes que se caen de uno en uno. Los voy juntando y apelmazando, igualito que cuando me amaso los senos con tierra roja. Estoy juntando en una cajita las palabras que no me dijiste y para divertirme juego Scrabble. Tú, amores. Tu amor es. Tumores. 7 puntos si consigo formar tu nombre. 7 veces, 7 te canto. Pero ni así logro saborearte, tal vez con un pasatiempo. Tejemos chambritas, bebemos café con el meñique arriba, y si fingimos que vendrás, diré que llegas gritando, honey and home, que me besas en la mejilla, no vaya a ser, y te sientas a leer el periódico. Diré que me desnudo frente a ti y se te ocurre llevarme a ver el castillo. ¿Qué importa que odie la pirotecnia? Digo, de una vez, porque no hay futuro si me callo. Las mujeres más hermosas son ciegas, sordas, mudas. Mi fealdad te repugna y asquea, y para eso está, para provocar. Hoy encuentro tu colección de santas y beatas, las quemo y no lloro, allí vas con ellas. Y, o sea, en ese sentido, pues es a lo que voy, ¿no? Realmente creo que podemos darle varias interpretaciones, pero al menos esta es mi lectura, ¿no? Eh, También cómo es que nosotras mujeres, también cómo es que las personas estamos buscando nuestra identidad y tratando de buscar también la aprobación por los demás cuando no debería de ser así, ¿no? Entonces, bueno, también vi un poco, bueno, la parte de este poema, otros poemas, también es lo que me gustaría recalcar un punto en tus referencias poéticas, en el aspecto de autores, ¿no? Por ejemplo, este poema, y me acordé mucho de en el juego de palabras que haces de Javier Villarrutia, ¿no? En ese sentido también es uno de mis poetas favoritos. Pero también veo mucho a Adela Fernández, que tú fuiste quien me mostró, también un poco de Jorge Cuesta, Rosario Castellanos, vaya, infinidad. Yo quisiera que nos platicaras un poquito también de tus referencias, cuáles son los poetas que a ti te llaman la atención, que dijiste que con el que sentiste identificada. Ah, qué bueno que leíste Colección, también es uno de mis favoritos porque aúna precisamente otros tipos de violencia, ¿no? No solo una totalmente mortífera y explícita como un asalto, pero sí estas cuestiones sordas como las que vivimos, por ejemplo, en algunas relaciones, ¿no? Incluso estas vejaciones que muchas veces están ahí y que, bueno, esto tiene un referente totalmente pequeño. Para mí algo había aquí en mis relaciones que yo mantenía no solo de corte amoroso, ¿no? Sino también de corte social en ciertos aspectos. Entonces, pues ahí está. Gracias por traerlo a la mesa, porque les digo, me encanta porque no habíamos hablado de estos poemas en otra parte y ahí están, ¿no? Son para ustedes y me encanta, gracias. Y sobre mis referencias también está bien chido porque sí hay lecturas o sí hay autores que me marcan como escritora y como lectora. Diría que mi cabecera se corresponde de Carlos Pellicer. O sea, para mí Carlos Pellicer, esta cuestión del trópico, del sol, se me quedó pegada hace mucho tiempo cuando yo lo conocí y ahí va a seguir, yo creo que hasta que me muera, ¿no? Y por otro lado, Adela Fernández, es el amor de mi vida. Ya se murió, pero el amor de mi vida todavía. Y de hecho la sigo como estudiando y todas esas cuestiones de changuitos para que es mi proyecto de maestría, entonces creo que sí lo logren. Encontrar con Carlos Pellicer
sí tuve otras lecturas y ahorita menciono unas de ellas, pero estos dos son significativos porque tienen, Carlos Pellicer, por ejemplo, eh, todo el sol que hay en mi poemario, todo lo caliente, lo que quema, pero también lo que entibia, lo que es de estos dos extremos, esta bipolaridad que tenemos del simbolismo sol, viene, o sea, transmigra, ¿no? De todas mis lecturas de Pellicer, ¿no? En él encontré un verde y un amarillo que obviamente me llevan a Brasil, ¿no? Entonces, claro que sentir de tal manera, hay un misticismo, ¿no? En todo lo que escribe y eso a mí me atrajo increíblemente, ¿no? Obviamente yo no hago poemas místicos, ojalá, pero pues no. Entonces, esta cuestión todavía lo leo y todavía recurro a él, ¿no? Entonces me fascina. No creo acabármelo de leer nunca. Y por otro lado, Adela Fernández, que ya viene más para nuestra época, en ella encontré una hibridación total, ¿no? El hecho de que sí sea como bien tórrido y bien, les recomiendo si les gusta la narrativa fantástica y así medio incómoda de terror, tipo Amparo Dávila, váyanse al cuento de Adela Fernández, ¿no? O sea, son bien feos, son espantosos porque te muestran lo horrendo que podemos ser el ser humano, ¿no? O sea, lo visceral que somos, ¿no? Porque, digo, no somos no somos blancos y negros, ¿no? Somos un mosaico enorme de colores y creo que ella disecciona perfectamente cada color que tenemos, ¿no? En sus cuentos. Pero en su poesía mete con todo, ¿no? O sea, hay unas referencias existencialistas ahí fenomenales que yo no había visto en otro poeta latinoamericano, ¿no? Además, pues esta cuestión como tan tórrida del ser humano me parece genial, ¿no? Y que sea híbrido, que sea, no sabes qué estás leyendo, su texto híbrido tal cual se llama así, empieza con una autobiografía, pero después termina en un monólogo y luego sigue en un poema, entonces en realidad no sabes nunca qué estás leyendo, pero te dejas guiar, ¿no? Y ojalá algún día mi poesía sea así, ¿no? De, ni siquiera saber qué estoy leyendo, pero ahí tú vas, ¿no? Te deja conducir por mí y eso estaría genial, ¿no? Es una de mis metas. También tengo otras lecturas, Alejandra Pizarnik, que es del poema Raíces, del poemísimo, es como de donde sale, bueno, ella y Adela Fernández, de donde sale la referencia. Jorge Cuesta también, también Villagrútia, ay, mi respeto, lo leo, pero no puedo con él. Me encanta, pero no lo sé. No les ha pasado, ojalá sí les ha pasado, pero a mí sí, como lectora, encontraba textos que yo decía, me fascinan, me encantan, pero no les entiendo. No sé qué dice, o sea, y creo que por eso me fascinan tanto, ¿no? Con Sor Juana Inés de la Cruz me pasó que cuando yo la conocí en prepa, en secundaria, decía, me está hablando, ¿no? Hay una lira aquí encima de mí que me dice, léelo, aquí está tu vida, pero no le entiendo. O sea, creo que también por eso fue mi ganas de escribir y de leer más, porque no entendía los poemas, ¿no? A nivel sintaxis, pongan ustedes, ¿no? Ya después a nivel simbólico y estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues es eso también, mis lecturas son muy contemporáneas, me encanta leer a mujeres que están escribiendo, sobre todo poesía. Tengo la fortuna de estar en este colectivo Inmedicable, que se formó, son cinco mujeres poetas y un poeta, y pues nos leemos, ¿no? Todos los jueves tenemos sesiones y retroalimentamos y eso, es un grupo genial de tallereo, pero existen trabajos hermosos como este que les comentaba de Novísima, de Cel Cabrera, que te acerca, o sea, está ahí para ustedes, lean un montón de poetas que existen ahorita, ¿no? Y creo que una de las que más me fascina toda la vida es Diana del Ángel. Yo en todos lados la menciono porque soy su fan y voy a ser su fan toda la vida. Sobre todo su texto Barranco, ¿no? Esta cuestión de hablar del cuerpo, de no sentirnos en nuestro propio cuerpo. Me hace un año más o menos, cuando justo empezó esto, pues yo no sentía ni cuerpo, ni casa, ni nada, ¿no? Entonces me metí de lleno a su poemario y para mí fue como una salvación, ¿no? Pero
También está Gabriela Cano, Cristina Bello, que las admiro muchísimo porque también hacen cosas como interdisciplinarias, ¿no? Gaby Cano es una genial, hace collage, ¿no? Entonces, todo lo poético está no solo en el texto, y eso me fascina, ¿no? Ojalá yo tuviera ese talento para decir, no solo está en lo que escribo, ¿no? También está en lo que hago, en lo que vivo y en lo que soy. Entonces, esas son mis lecturas ahorita. Claro, estoy abierta a estar leyendo aún más, porque me regalaron hace un año un libro de Chantal Millard, no sé decir eso, pero es una poeta que también me ha abierto los ojos a muchísimo, sobre todo la prosa poética, ¿no? Que es como todo este asunto del experimentar con tu propia, y de jugar con tu propio sentir poético, y me fascina, ¿no? Yo soy una ávida lectora. No tengo tiempo casi, pero soy una ávida lectora. Yo quisiera hacer un comentario, nada más muy, muy breve para recapitular un poco. En el poema que leí de Asalto y que comentaste tan sinceramente, y lo cual agradezco muchísimo, me parece que puede ser muy revelador del sentido de las raíces que hay en el poemario, porque yo por lo menos cuando vi el título me imaginé algo así como muy hasta costumbrista, ¿sabes? Como de usos y costumbres del rancho de uno y de hablar de familia y de la infancia. Pero yo siento que aquí las raíces funcionan de otra manera, que es muy original, porque es como si tuviera que ver más con el día a día, no con el pasado, y también como este asunto de la memoria histórica que también mencionaste en tu comentario, que se reaviva con ciertos acontecimientos, en este caso, desgraciadamente, con un asalto. Entonces, no sé si pudieras comentar un poco, Beth, sobre cuál es el sentido de esas raíces, que no es el tradicional, sino que tiene que ver con sucesos del día a día. Ajá. Qué bonito ese comentario. Me gustó mucho porque mi vida ha sido un tanto privilegiada, ¿no? Es decir, no un tanto, mucho, ¿no? Mi familia, no hemos tenido, por ejemplo, pérdidas, un duelo mayor, ¿no? Es decir, ha habido crisis, sí, pero siempre me he sentido como acompañada, ¿sí? Sí, nunca me he sentido como tan sola, es decir, sí tengo amigos y sí tengo todo, pero mi familia siempre va a estar ahí. ¿Sí? O sea, yo sé que pase lo que pase, ahí, ¿no? Y esa es una seguridad que hasta, en algún momento resultó hasta asfixiante, ¿sí? En este sentido de que yo ya no quería estas cuestiones, pero incluso yo ya no quería escribir de cosas como lo que mencionas, ¿no? Esas cosas que hasta costumbristas, que yo decía, es que yo estaba muy peleada con la idea de que yo tenía que escribir bonitamente, ¿no? Amablemente, que me choca que me digan que soy amable, todavía es algo muy fuerte en mí. Mm, eh, Cuestiones como del hogar, de algo que yo tenía así entre comillas que escribir, ¿no? Porque pues para no incomodar a nadie, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hay que hablar sobre, no sé, política, sobre algo que no sea cocer frijoles en mi casa, ¿no? Pero, gracias a Dios, ya todo se acomodó en mi ser, tomé terapia, hablé mucho, escribí mucho, verbalicé lo que tenía que verbalizar, pasó mucho tiempo y leí, ¿no? Leí libros geniales sobre lo cotidiano, sobre, por ejemplo, hay un poema que a mí me encanta y siempre lo enseño en mis clases que se llama 7-Eleven, de Carmen Villoro. Mm, Cosas como que estaban a mi alcance y que yo decía,
bueno, es que sí considero poético meter la mano en donde tengo de frijoles, sentirlos y luego ponerlos, ¿no? Y considero poético que mi mamá haga chile relleno. Y considero poético que entre el sol por mi ventana, ¿no? Cuando estoy recién levantada. Entonces, dejé de pelearme con lo cotidiano, sí, porque en realidad yo sí quería hablar de eso, ¿no? Yo sí quería hablar de lo que soy, de lo que tengo, ¿sí? No quitarlo, ¿no? Nada más poner límites a lo que yo era, a lo que soy, a lo que seré. Entonces, todo este cariño que resultaba ser las raíces se quedó como nutriendo más bien lo que acontecía en mi presente, ¿no? Yo creo que es una lectura bastante atinada decir que tiene un exceso de presente, porque no quería hablar de otra cosa, sino de cómo me sentía en ese momento, ¿no? Cómo estaba toda esa línea del tiempo donde yo no sabía si volaba, si corría, si quería ser como los que no tenían raíces de Cristina Peri Rossi, o si quería, o como esta intersección horrenda que sentía, era lo único que necesitaba expresar, ¿no? Entonces, fueron nutrientes, ¿no? De algo, de una gestación que a la fecha a lo mejor ni sé qué es, ¿no? Pero está ahí y sentirme cómoda con no saber qué viene, fue una cosa, o sea, impresionante, ¿no? Yo que tengo tantos criterios de que debo de ser perfecta y que tengo que ser de tal manera y que siempre tengo que sacar buenas calificaciones, no, o sea, sacar un cero en decir quién soy, no, fue algo impresionante de vivir, pero creo que obviamente la poesía sí nos salva, ¿no? Y escribir este libro, sí, era como un sueño, claro que es un sueño de decir, ay, es mi libro, ¿no? O sea, yo lo saqué, yo lo... Pero también era una forma de ayudarme a mí misma, ¿no? Digo, la poesía, lo he dicho siempre, no es ir a terapia, ¿no? No es buscar ayuda, no es esto, ¿no? Pero es una herramienta increíble para conocerte, ¿no? Entonces, para ponerte ahí y decir, ah, si soy así, ¿no? O sea, entonces, pues, creo, no sé si responder la pregunta, ¿vale? Sí, o sea, yo creo que es muy interesante saber el recorrido que uno hace para llegar a la perspectiva que arroja en un libro. Yo creo que también nos hablaste con la respuesta que acabas de dar del momento histórico en el cual las escritoras están escribiendo, ya no respondiendo a las expectativas que se tenía de ellas, que se tiene incluso hoy en día por alguna absurda razón. Y también quiero que sepas que lograste tu propósito, por lo menos conmigo, Beth. Yo lo que había leído de ti, me acordó un poema muy particular que creo que también es ilustrativo, el de Canasta de Frutas. Es muy distinto a lo que presentas aquí en este libro. Y yo sí dije, Beth intentó ser opuesta a lo que se espera de Beth. Y pues, o sea, me dio muchísimo gusto porque creo que uno no está para complacer a nadie, sino para intentar reapropiarse de la mirada que todo el mundo tiene sobre ti y hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por mi parte, te puedo decir que lo consigues estupendamente. El libro hay imágenes que son explosivas en un registro que nada tiene que ver con esta dulzura y generosidad de espíritu en el mejor de los sentidos que yo había leído de ti en poemas anteriores. Aquí el asunto es confrontativo totalmente en tu libro, en términos no solo de los temas como la violencia, como las violencias que sufren las mujeres, sino también en términos de imagen. Escoges imágenes muy duras a veces, ¿no? No sé si pudiera leer alguna como para ejemplificar
que no fuera abstracto. Por ejemplo, en Trópico 1, voy a leer la estrofa anterior a la imagen. Vine, me quemé, me deshice, se me cayó la piel y cuando intenté juntarla, me di cuenta que hablaba, pero no conmigo, ni siquiera con ella. Diarrea verbal. Y, o sea, para un lector que gusta de el registro sublime, como ya me conoces que soy, sí fue como que, wow, o sea, el mejor de los sentidos, o sea, fue una descolocación total. Y pues no sé, yo quisiera, no sé si quisieras hablar un poco al respecto o si Diana tiene otra cuestión que vaya por ahí o bien de otro tema, pues adelante. Pues no sé si Diana tiene como en ese mismo espectro un comentario. Gracias por esta lectura. Sí, la neta sí intenté como no ser lo que quería, no ser lo que venía escribiendo, pero porque yo supongo que más que conscientemente fue muy inconscientemente, ¿no? Era un proceso que venía llevando y que se mostró en, ¿no? Que lo único que podía hacer era mostrarlo en mi trabajo literario, ¿no? Entonces, claro, tiene un montón de trabajo técnico atrás, ¿no? Sí, es un montón de lectura, un montón de correcciones, tallereos también, ¿no? Con otros lectores, pero digo, porque ya sabemos aquí todo el mundo que los poemas no salen de las musas, no salen a las 3 de la mañana y ya, como los escribimos, ahí quedan, ¿no? Entonces, ahora estoy escribiendo de otras cosas, ¿sí? Y no sé qué tanto me aleje de este confrontativo, porque sigo como en esa línea, en ese registro, pero ya no en el mismo sentido, ¿no? Ahora sí siento que Raíces tiene este poder de asentarme en un lugar y decir, ok, esta es Pérez Guzmán, poeta, y desde qué escribe, ¿no? Y va a escribir de lo que se le pegue la gana. Entonces, y eso, ¿no? Creo que es la cuestión que, bueno, que lo logré, gracias, Paula. Me da mucho gusto que te guste porque soy bien fan de las imágenes, ¿no? Entonces, las trabajo y trabajo con darle que me gusten y de que también, ay, les guste, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo realmente esperaba que estuviera también el poema de aquí de Canasta de Frutas. No, no me acordaba de precisamente de lo que comentaba Valentín, porque sí es cierto, fue cuando yo conocí a la Beta escritora con ese poema. Eh, Recuerdo cuando me lo comentaste, el por qué escribiste Canasta de Frutas y ahora existe Raíces, que es algo completamente diferente. Y sí es cierto, no lo había notado también como de esa manera, porque de algún modo es lo que tú mencionas, ¿no? Canasta de Frutas fue como el inicio de lo que estás haciendo, ¿no? Creo que fue esa semilla para que empezaran a crecer estas raíces. Entonces, tengo otra pregunta. Ya tenemos estas raíces, ¿van a crecer flores o árboles? Yo creo que van a que ser pájaros. No sé, en realidad no sé qué crezca, pero sé que lo que sea que esté floreciendo, porque ya lo está haciendo, va a ser algo que siga construyendo algo, ¿no? O sea, que sea continuo. Y antes, cuando era muy chiquilla, me asustaba que la gente me dijera que estaba cambiando, ¿no? Tenía algunas amigas y que me decían, no, es que eres bien diferente a como eras antes, ¿no? Y eso en mí causaba un terror inmenso, de decir, uy, es que ya no les estoy gustando, ¿no? Ya no les estoy agradando. Entonces, en mi vida he tenido muchos cambios y eso ha sido una de las cosas más alegres, ¿no? Y más festivas que he tenido porque justamente
ya no soy la misma que hace 4 años empezó esto, ¿no? Hace 4 años publicó Canasta de Frutas o empezó. Porque justamente este libro no tiene el primer texto con el que yo creo que inició Raíces, ¿no? Fue un poema que me costó hacer y que lo único que conserva es el título, ¿no? Y ni siquiera está dentro, ¿no? En ningún lugar existe dentro de Raíces. Sé que estuvo ahí, sé que fue el inicio, pero hasta ahí, ¿no? O sea, agradezco todo lo que fue ese poema para mí, pero ya no quiero volver a ver, ¿no? Ya, ya pasó eso. Y los pájaros, las flores, todo lo que venga, todos los colores, todo el sol que vomiten mis raíces, espero que sigas construyendo más cosas. Val, ¿tienes algo más que comentar? Pues yo nada más, no sé si en cómo vayamos de tiempo, pero lo que comentas, Beth, reafirma una idea que vengo apenas formándome con la relectura de tu libro, y es que lo más importante en Raíces, me parece, es lo que no se dice, lo que los poemas evitan decir, que no porque le saquen la vuelta, sino porque prefieren decirlo con silencios. Y esto es algo que te puede desconcertar en una primera lectura, pero luego cuando lo vuelves a leer te va atrapando más y más y buscas prestar atención a los detalles. Yo podría mencionar algunos otros, pero me parece que lo más enriquecedor es que cada uno de los lectores los descubra por sí mismos, porque están ahí, pero como silencios. Entonces, pues nada, que eso es de las cosas que más me fascinó de tu libro, y también creo que puede ser muy interesante para las lectoras, los lectores, y que al final creo que es de lo más valioso que tiene la poesía, ¿no? La habilidad para decir sin decir. Sí, en ese sentido creo que tienes toda la razón y ya como para cerrar esta presentación que creo que ha sido pues muy fructífera en muchas cosas. Sí, es cierto, como lo habíamos mencionado en un principio, los poemas son, son como el reflejo, son lo más sincero, creo, que puede existir de la palabra, ¿no? Entonces, yo quiero invitar al público a que adquieran Raíces, que conozcan la poesía de Beth Guzmán, y como lo mencionaba Beth, no nada más es un pequeño grupo de mujeres escribiendo. En México existen bastantes mujeres. Creo que el gremio sigue creciendo, afortunadamente. Afortunadamente estamos en un momento histórico en donde tenemos el valor y ya tenemos eh, ese momento para decir lo que pensamos, mujeres, para decir lo que sentimos. Y creo que la palabra es muy importante para eh, para estos momentos, para estos tiempos. Y, y bueno, bueno, Beth, no sé si nos quieras comentar algo más. Yo invito al público a que adquieran el libro, también donde lo podemos adquirir, y y bueno, seguir recomendando más poesía femenina en estos tiempos actuales.
Pues yo me quedo con sus lectoras, de verdad, gracias por todos sus comentarios, por esas visiones que yo creo que nos pasa a todos los que escribimos, ¿no? O sea, tanto sea en un libro como no. No vemos algunas cosas y por eso justamente es tan importante el lector, la lectora, ¿no? Que complete, es esta cuestión de la otredad. Nunca nos vemos a nosotros mismos por completo, ¿no? A menos que tengamos un espejo. Pero ya sabemos que los espejos son engañosos. Así que gracias por estas lecturas. Y a todos los invito, entonces, les digo, todavía hay, no me espanten, hay libros todavía a buen rato. Y Raíces lo encuentran, bueno, de dos maneras. Lo pueden pedir directamente con la Ediciones El Viaje, la editorial que amablemente lo publica. Gracias, Marco, por todo ese trabajo. Lo encuentran en Facebook, Ediciones El Viaje, en Instagram también. Y conmigo lo pueden adquirir también directamente. Estoy en Facebook como Bet Guzmán Lima o en Instagram y en Twitter como Cangrejo Poeta. Entonces ahí cáncer, ¿no? Entonces cualquier cosa ahí tenemos envíos a todas partes de la República y también ya hicimos algunos internacionales, eso está súper bien, mi libro ya llegó a Brasil, ya llegó a Alemania, ya se puede llegar a Canadá, así que estoy muy contenta, claro que sí, y quiero que estén contentos también conmigo, ¿no? Que todos compartamos esta alegría, esta zozobra, pues al final de cuentas es ahí medio ambivalente lo que sentimos, ¿no? O bueno, lo que me han compartido que han sentido en el poemario, pero gracias por este espacio, por decirme compartir con ustedes esta horita maravillosa que ya se nos fue. Pero gracias. Yo también te quiero agradecer, Beth, la oportunidad de presentar tu libro, la oportunidad de acompañarte en este viaje, que estoy seguro que va a ser de muchos años. Esto apenas comienza. Vendrán otros libros, vendrán otras Beths que yo estaré ahí para leer y para compartir de la mejor manera que puedo con mis herramientas de lector, que también, yo siempre lo digo, cada lector es un mundo. Aquí les presentamos las lecturas, tanto Diana la suya como yo la mía, pero el libro es abierto para que el público se lo apropie, para que las lectoras lo hagan suyo y nada más agradecer también el espacio a ti, Diana, que siempre es un gusto para mí hablar de poetas jóvenes, de gente que admiro y pues esperamos seguirnos la pista en este mundo pandémico y pues las abrazo a ambas. Bueno, pues muchas gracias a Beth Guzmán, Valentín, Eduardo, por acompañarnos en esta presentación. A ustedes también, si tienen alguna duda o algún comentario, nos pueden escribir aquí abajo y nuestros invitados se los contestarán con mucho gusto. Y bueno, queremos agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura y a las oficinas de la Feria del Libro por hacer esto posible. Bien, los queremos invitar a que sigan sintonizando las siguientes presentaciones que tenemos programadas para ustedes en lo que resta del año. Y pues muchas gracias, Beth, muchas gracias, Valentín, y que tengan todos muy buenas tardes.